¿Qué tranza raza? Una vez más con ustedes, soy Robert, transmitiendo para Regando la Historia. Me da muchísimo gusto verlos después de este tiempo que nos mantuvimos así como que perdidos en el cosmos. Ustedes saben, haciendo cosas más bien como que de la vida adulta y eso. Y long story short, no había podido estar por acá, pero ya estamos de vuelta para darles con todos los huevos por delante, como siempre, gente. Y en esta ocasión vamos a hablar de la primera guerra como que oficial que me tocó a mí, como que no presenciar, pero ser más contemporáneo y estar en el mundo desde el mismo tiempo que empezó y que terminó. Esta es la guerra, la primera-ish guerra del Golfo Pérsico. Sin más por el momento, vamos a darle. La guerra del Golfo Pérsico básicamente es esta guerra que se lleva a cabo entre Irak, el país de Irak, dirigido por Saddam Hussein, y una coalición de países muy, muy, muy enojados. Pero, ¿por qué surge todo esto? Bueno, primeramente hay que recordar que por ahí de los años 70, Saddam Hussein llega al poder con nuevas y vanguardistas propuestas que iban a hacer crecer a Irak tentativamente, ¿no? Esto lo hace de la mano del partido basista, como botista, pero es basista, y básicamente la intención era que fuera un poco más socialista y mucho, mucho más autoritario. Pues Saddam Hussein era más bien del tipo como que nacionalista, pero nomás sus chicharrones tronaban, básicamente. Era una especie de Führer, jeque, diagonal, emperador allá en Irak. En esos tiempos realmente Irak le iba chido, le iba bien, venían con un crecimiento económico fuerte, socialmente no estaban mal, en realidad a Irak no le iba terriblemente mal en esos tiempos, de hecho venía con un crecimiento muy bueno, sobre todo por la gran cantidad y por el gran volumen de yacimientos de petróleo que tenían dentro de su extensión territorial. Por supuesto, ellos lo vendían a buenos precios y les iba básicamente de maravilla. El problema fue que por alguna razón no estaba del todo conforme Saddam Hussein con este bienestar de Irak. Él, por supuesto, que quería más, como todos aquellos que son, pues, totalitaristas y que son dictadores y demás. Entonces, por ahí de 1980, Irak le va y le canta el tiro a su vecino Irán y se pelean por un río que se llama, déjenme si lo leo, que es Sad al-Arab, creo, sí, que es un río ahí que los divide entre los dos. Irak dice, ¿sabes qué? Ese es mi río ahora. E Irán dice, pues céntrale pues a tu río bailando, güey, vete por tu río. Y se arman las trompadas en 1980 y realmente no pasa nada. O sea, pues sí, tristemente, medio millón de soldados iraquíes mueren, 600.000 soldados iraníes mueren, pero el río sigue ahí y sigue siendo la frontera y no se mueve absolutamente nada. Básicamente, esa guerra es totalmente dioquis y en vano. Entonces, el problema con esto es que después del gran fracaso que tiene Saddam Hussein en Irán, su reputación se ve muy afectada. Y como un dictador, pues es básicamente mucho de lo que tiene, esta red de seguidores, es un influencer más maligno. Entonces, básicamente dicen, no, pues no, esto no me parece correcto, vamos a seguir haciendo más desmadre. Y en esta ocasión, el desmadre lo dirige hacia Kuwait. Kuwait es un pequeño país que está al sur de Irak, que estaba ahí tranquilamente. Es un país pequeño, por supuesto, al estar dentro de esta zona geográfica de Irak e Irán, tiene muchos yacimientos de petróleo y yacimientos de gran importancia. Y de hecho, Kuwait también, a pesar de ser un país pequeño, le estaba yendo muy bien, precisamente vendiendo mucho petróleo, sobre todo a naciones de Occidente como Inglaterra o Estados Unidos. El detalle es que esto no le conviene a Saddam Hussein, no le parece bien que Kuwait de pronto esté yéndole tan bien, porque están vendiendo mucho petróleo. Cuando hay mucha oferta, pues por supuesto que el precio baja. Y si ellos están vendiendo mucho, pues Irak a su vez iba a vender menos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues vamos a atacar Kuwait y lo primero que vamos a hacer es encargarnos de cortar esta producción, de reducirla de una manera inteligente para que el precio del petróleo suba. Obviamente, al haber menos oferta, pues el precio tendría que subir. También la intención era tomar el poder, y ahora sí va a ser los iraquíes, los yacimientos que tenía Kuwait, y también tener un libre acceso al Golfo Pérsico y evitar cualquier tipo
de bloqueos. Total, que en 1990, al fin, Irak invade Kuwait. Llega con todo su ejército, que en ese momento el ejército iraquí era considerado el cuarto ejército más grande del mundo. Y esto no le parece a la comunidad internacional, no le parece a la ONU, no le parece a Estados Unidos, pero básicamente el detalle es que dice, no, esto no lo vamos a permitir, Kuwait está muy chiquito y no vende petróleo, así que no te vas a meter con nuestro Kuwait. Entonces, ellos empiezan a ponerse en marcha y logran armar esta coalición de 34 países. 34 países donde estaba, por supuesto, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, Bangladesh, porque why not? Y cualquier cantidad de países que iban pasando por ahí dijeron, ¿qué onda, güey? Cero, güey, nos vamos a la bola, güey, acóplate. Arre, perro. Y pues ya, se treparon todos y 34 países se fueron a darse en la Hungry Burger contra Irak. Por supuesto, en este momento podemos considerar que el tiro está un poquito disparejo, a pesar de que Irak pues, no era un ejército chiquito. Irak contaba en ese momento con más o menos unos 4.000 vehículos blindados entre APCs y tanques de guerra y etcétera. Tenía un buen número de misiles y bombas, armas químicas de su guerra anterior con Irán y tenía más o menos unos 200 aviones de combate, que eso no era mucho, y un poquito más del millón de soldados, lo cual lo hacía grande si le daba suficiente poder y poder al que le da uso de una manera muy efectiva, puesto que en ese mismo año, casi casi que el primer día, así de los primeros tiempos en los que llega a Kuwait, en los primeros momentos de esta invasión, conquista Kuwait, ya, se hace de él y hace de Kuwait una provincia iraquí. Y aprovecha que hay muchos turistas, por varios motivos, hay muchos turistas occidentales, particularmente de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y los toma de rehenes para poder negociar con ellos. Desde luego, Kuwait trata de defenderse, no lo logra, porque el tamaño no estaba preparado, pero logran armar unas especies de grupos de guerrillas, así como que de resistencia, que pues sí le dan lata a Irak, pero no tanta como para verdaderamente volverse una amenaza. Eh, Después de esta conquista, como les digo, al fin el resto del mundo no está muy de acuerdo, forma la coalición y la coalición, por supuesto, va a ser de mayor envergadura, va a ser más grande, porque son 34 países contra uno, y básicamente tiene 2.000 blindados, tiene 100 barcos de guerra, de los cuales me parece que 6 están como portaaviones, y 2.000 aviones de combate. Ojo con los 2.000 aviones de combate. Tienen más o menos 1 millón de soldados, que es lo doble que tiene Irak. Un ejército 34 vendría a tener más, pero no se necesitaba tanto. Con 1 millón de soldados le pueden dar el Mauser al otro 1 millón de soldados, ¿no? Pero la parte principal de esta coalición eran esos 2.000 aviones de combate. Como en todos lados, incluso en la guerra, tiene que ver cierta estructura, cierto orden, y particularmente la guerra del Golfo Pérsico se divide en 3 partes. La primera se llama la Operación Defensa del Desierto, que es básicamente, están pegando Kuwait y todo, pero lo primero que vamos a hacer es cubrir a Arabia Saudita. Vamos a proteger a estos porque no queremos que nada les pase, en el futuro va a estar Dubái ahí, entonces no queremos que le pase nada a Arabia Saudita. Y eso pasa de agosto de 1990 a enero de 1991, donde ya ellos dicen, ya, Arabia Saudita está bien, ahora sí podemos darnos en la mouse. La segunda operación es la que más se recuerda, o la segunda fase es la operación Tormenta del Desierto, que básicamente dura desde enero de 1991 hasta abril de 1991. Realmente es muy cortita por las dimensiones de los combatientes. Y la tercera parte de toda esta guerra es la Operación Sable del Desierto, que dura desde el 24 de febrero del 91 al 28 de febrero del 91. Básicamente, la primera fase era para proteger a Arabia Saudita, la segunda, ahora sí, para pegarnos, y la tercera, para liquidar a Irak y su presencia en Kuwait. Ahora sí comienza la operación Tormenta del Desierto y empieza con los primeros 100 misiles Tomahawk lanzados desde posiciones de la coalición hacia posiciones de defensa de Irak dentro de Kuwait. A lo cual Irak, pues por supuesto, se queda con los brazos cruzados y le tira una buena dosis de misiles también a la coalición. Sin embargo, varios de esos misiles tienen otro objetivo diferente. De hecho, la intención es que aproximadamente 40 misiles de los que tira Irak caigan en Israel. Nota, Israel realmente no estaba metido en el conflicto.
pero la intención de este contraataque no es tanto derrotar o amedrentar a las fuerzas de la coalición, sino más bien tronar la coalición, sino romperla, romper estos vínculos que se habían dado entre países. La intención era que si Irak atacaba a Israel, Israel muy posiblemente, ahora sí que para responder, se iba a unir a la coalición, a la cual no está unida todavía. Y al momento de entrar Israel a la coalición, todos los países árabes, Egipto, etcétera, se iban a tener que salir del conflicto, porque es total y absolutamente imposible que un árabe pelee al lado de un judío codo a codo. Eso no se puede, eso no se vale, o al menos no valía en aquellos tiempos, estaba súper mal visto, entonces decía, no, estos güeyes muertos antes de pelear con un judío, así que caput, ¿no? Va, les tira el misil a Israel, Israel no cae no cae en el conflicto, no cae en la provocación, dice, güey, ya sé de lo que vas, ya sé de lo que vas, no me importa, güey, tú dale, güey, sí, misiles caen en Israel, eso ha pasado toda la historia, hay guerra aquí, yo sé, es una provocación, ya sé cómo funciona esto, así que no vamos a caer en ese tipo de detalles, ese tipo de provocaciones extrañas tuyas. Al no entrar Israel a la coalición, no hay ninguna división, los países árabes siguen en contra de Irak y pues nada, ¿no? No queda. Bueno, Libia le ayudaba ahí un poquito a Irak, pero realmente nada que le fuera a dar muchísimo, pues, muchísimo soporte, la verdad. La estrategia de la coalición era mucho más sencilla. Básicamente iban a usar esos muchos aviones de combate, esos 2.000 aviones de combate, para sobrevolar los cielos que estaban ocupados por Irak, iban a bombardear cualquier cantidad de aeropuertos o todo aquel lugar donde estuvieran aviones de combate iraquíes para destruirlos y así tener todavía más asegurado, volvamos a la cifra de 2.000 aviones de la coalición contra 200 iraquíes, acabar con esos aviones y pues consolidar el poderío aéreo. Una vez acabados los 200 aviones y toda la presencia aérea de Irak sobre el cielo de Kuwait, lo único que tuvo que hacer la coalición fue llegar con los aviones que quedaban o con cualquier cantidad, ni siquiera con todos, y empezar a tirar bombas a diestra y a siniestra. Ahí no había ningún tipo de problema y por supuesto primero fueron todo lo que eran pistas para aterrizaje de aviones, luego objetivos militares estratégicos, luego objetivos logísticos y lo malo es que en ese tiempo la tecnología no era tan buena o simplemente no les importaba mucho y muchos de estos bombardeos terminaron cayendo sobre las cabezas de muchos civiles. De ahí esa anécdota triste donde 1.200 refugiados de Kuwait fueron asesinados por un bombardeo dirigido por las fuerzas de Estados Unidos. Y ellos simplemente se lavaron las manos diciendo, daños colaterales, la guerra, la gente va a morir, entonces, ni hablar, ¿no? En fin, en las guerras es algo muy complicado todo eso, pero Estados Unidos simplemente dice, no, pues así pasa cuando sucede. Más o menos como va el récord hasta ahorita. Bueno, pues Irak pierde 2.400 tanques de guerra, más 1.400 blindados, a veces entre otras cosas, y aproximadamente 1.500 piezas de artillería. Y para que todo esto para que se puedan destruir todas estas piezas de artillería, etcétera, la coalición invierte 80 aviones de combate. 80. 80 aviones de combate son los que son derribados por las fuerzas iraquíes en Kuwait, que pues la verdad casi que no le hacen media a los 2.000 aviones que ya tenían. El caso es que ya después de que pasan estos bombardeos, que es la operación Tormenta del Desierto, ya empieza la fase de la operación Sable del Desierto, donde ya es ahora sí cuando llegan las infanterías de todos los países, básicamente a barrer lo que quedaba del ejército iraquí, que la verdad pues, ya no era prácticamente nada de lo que era como empezaron al principio. De hecho, muy pronto, 100.000 soldados iraquíes se rinden. Y definitivamente dicen, ¿sabes qué? No, son muchos, no los voy a ni contar. Entonces ellos se rinden y en realidad aunque es una guerra con toda la mano, no hay un evento donde haya una gran batalla por la diferencia de la magnitud de los ejércitos que estaban involucrados en estos combates. Realmente la única batalla grande fue la del 73 System, que básicamente es el Meridiano 73 System. Y es una batalla que no se da como que en el último gran avance iraquí contra la coalición o la última gran defensa. No. Básicamente, las fuerzas iraquíes de una división armada de tanques iraquíes
va en retirada y se topan a las fuerzas de la coalición y empieza la gresca, pero realmente estaba súper disparejo. A pesar de ello, como no ha habido más batallas de tanques de guerra, la batalla del 73 Easting es la batalla más grande de tanques de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, porque pues sí, había muchos tanques involucrados, aunque estaba bien disparejo. Al final, al retirarse de Kuwait, lo que hace Irak es quemar los pozos petroleros y todo lo que se halla en una especie de estrategia de tierra quemada, como en su momento lo hicieron los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, para que simplemente, pues si este rancho no es mío, no va a ser de nadie y quema todo. Desafortunadamente el petróleo está abajo de la tierra, entonces aunque sí quemaron mucho petróleo, tampoco es como que se haya quedado sin petróleo esa zona. Finalmente, el 20 de febrero de 1991, Irak acepta los términos de la ONU para rendirse, se rinde, se salen de Kuwait y se hacen acreedores a cualquier cantidad de cuestiones. Sigue Saddam Hussein siendo el mero mero en el poder y lo va a seguir siendo hasta por ahí de 2003, que es cuando al fin lo logran asesinar las fuerzas de Estados Unidos por otros motivos de otra guerra y un poquito diferente el asunto. Pero de momento él sigue. El resultado final de este conflicto son 378 elementos perdidos para la coalición y más o menos unos 50.000 muertos por parte del ejército de Irak. Y por supuesto Irak se hace acreedor a pues, un embargo por parte de la ONU que los deja todavía más en crisis, pues aún veniendo estando la crisis de la guerra de Irán, lo cual deja en situaciones bastante precarias que después van a ser motivo y combustible para conflictos en el futuro. ¿Pero qué opinan ustedes al respecto? Díganme en los comentarios. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, denle like al video y compartirlo con sus compas para que aprendan un poquito más de historia, que es la historia un poquito más reciente. Sin más por el momento, yo fui Robert, pásensela chido, bye.